Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no es así, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la Iglesia. Y si incluso la Iglesia no hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Amén. Señor, ayúdame a ser fiel a tu voluntad y a transmitir realmente lo que es conforme a tu palabra. Amén. Bueno, habéis visto que este texto no es el que corresponde al leccionario. Hace ya, no sé, varios años que veo que se mastica en mucha tensión. Siempre ha sido así, pero cada vez lo veo como más insoportable, o a lo mejor es que me hago más viejo, no sé. La rivalidad ideológica, por ejemplo, se acrecienta. No hay espíritu de concordia, sino de batalla de los unos contra los otros. Y esto de los unos contra los otros hasta se puede poner con H como Unamuno. Y ahora tenemos la terrible injusticia de una guerra por la que hemos estado orando, que nos afecta a todos. Y no es el único conflicto del mundo, como bien habéis señalado. Pero nos duele. Y está bien que nos duela. Este es el mundo en el que estamos, de competitividad, de enemistad, de injusticia y guerra, de fastidiarnos los unos a los otros. Con tanto pleito, con tantas ganas de pisarse. Y ahora que tenemos esta guerra, que digo que nos duele, podemos recordar las palabras de un hombre que no era ni cristiano, pero que no le faltaba razón. No hay camino para la paz es el camino. ¿Sabéis de quién es? De Mahatma Gandhi. Fijaos en el sentido, no hay camino para la paz es el camino. Y algunos o alguna estará pensando, mal vamos si el pastor, en vez de citar las escrituras, nos cita a un hombre que ni siquiera era cristiano. Pero como digo, no le faltaba razón. La paz no es una meta, es un camino que debe transitarse, hay que ejercerla, sobre todo cuando la entendemos como un anticipo del mundo nuevo y de ese shalom que esperamos. La paz debe ser el camino. Nuestro Maestro, nuestro Señor y Mesías, dijo, bienaventurados, bienaventuradas, los pacificadores y las pacificadoras, porque serán llamados hijas e hijas de Dios. Y eso sí lo tenemos en la Biblia, en boca de Jesús en Mateo 5:9, dentro de las bienaventuranzas. No son palabras de Gandhi, es Jesús. Y no pocas veces creo que los cristianos ignoran mucho estas palabras. Y es Jesús. Este mes ha muerto hace poco, no sé, una semana por ahí, ha muerto un teólogo menonita, no sé cómo se pronuncia, Juan Driver o Juan Driver, no sé, menonita, que se propuso vivir, o al menos intentar vivir dentro de esa radicalidad del Sermón del Monte, donde está incluida esta bienaventuranza. ¿Por qué el Sermón del Monte?
porque ahí tenemos los principios y la propuesta radical de la vida cristiana. En otras épocas la Iglesia ha hecho mucho hincapié en los 10 mandamientos, y ahí tenemos a la entrada ese mural con los 10 mandamientos. Pero qué bien nos habría venido a la Iglesia cristiana si hubiésemos subrayado el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Tú y yo creemos y descansamos en aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y pienso, hermanas y hermanos, que por nuestra parte, como personas que viven en paz con Dios, que saborean el shalom futuro, que tenemos que impulsarnos a ser radicalmente esas y esos bienaventurados pacificadores. Inspirados por el Espíritu que nos llena, tracemos caminos de paz en nuestro entorno, aunque a veces las injusticias, el dolor y otros males que nos vienen violentamente nos saquen de nuestras casillas, empujándonos a actuar dentro de la dinámica de este mundo, devolviendo mal por mal, en realidad. La espiral de violencia en la que recibes violencia y devuelves violencia no puede seguir perpetuándose en la familia de fe. Hay que romper esa esclavitud, porque es una esclavitud. Confiemos y actuemos desde aquel que ha venido al mundo a vencerlo y a vencer las dinámicas del mundo. Fuera de esa espiral que digo, confiemos en él. Mira, ahora que se habla tanto esta semana del guantazo de Will Smith contra el humorista Chris Rock, que se burló de su mujer, y se han escuchado comentarios de tantos tipos por parte de los cristianos, ha sido agotador, por lo menos en las redes sociales, agotador. En algunos medios de prensa cristiana, agotador. Y veo que se trata de una cuestión ética para la que todo el mundo tiene argumentos desde la moral cristiana. Yo lo he visto de todos los colores esta semana. Todos hablan de lo que es legítimo y de lo que no es legítimo. Todo el mundo quiere decir algo sobre cómo posicionarse en estas cosas. Y ahí se ha creado un debate con muchas aristas. Y hablando de cosas más serias, porque bueno, esto al fin y al cabo, un guantazo, pues venga, vale, es importante, pero la guerra que la tenemos ahí, ¿no? Supongo que sabéis que respecto a la perspectiva de una guerra, tema complicado, ya en el siglo IV había debates entre los cristianos. Agustín de Hipona hablaba de lo que sería para él una guerra justa o legítima en condiciones especiales. Por ejemplo, ¿pueden y deben los ucranianos defenderse contra los rusos o se quedan quietos? Una buena pregunta, ¿verdad? Dentro de lo que sería esta línea de debate. Ya cuestionarnos esto, yo sé que esto es algo que nos incomoda, que nos desencaja bastante en lo que es nuestra piedad cristiana, en nuestra vida evangélica, que abogamos por la paz, queremos el mundo nuevo que viene de Dios, ¿no? ¿Puede Will Smith levantarse y abofetear al humorista ese que hizo la burla? ¿Debe la ofensa cobrarse de esa manera? Los chavales de instituto que tienen que cargar con apodos, con bromas, así de tipo insultante, y formas suaves o sutiles de bullying y de humillación, ¿de qué forma deben defenderse y no dejarse aplastar? Digo los chavales de instituto, pero muchas veces en los trabajos, ¿no?, de muchas personas. Son buenas preguntas para lo cotidiano. El pacifismo cristiano, defendido ya en un principio también por corrientes anabaptistas del ala pacífica de esa reforma radical, y digo pacífica porque había otra corriente que era una corriente violenta, consideran que todo tipo de guerra es inmoral y no tiene justificación. Pero, ¿y por el lado del agredido que se defiende? ¿Hay justificación o no la hay? ¿Cómo va esto? ¿No? Que alguien me enseñe a vivir. ¿Qué hago? ¿No? Es complicado. En nuestra vida, en lo cotidiano, nosotros tenemos que lidiar con nuestras propias guerras, con conflictos que surgen, ambientes relacionales en los que saltan chispas, situaciones complicadas. Hay muchas cosas que nos hacen sentir agredidos y afectados injustamente. Os invito a que penséis conmigo. Yo puedo ser el pastor de la congregación,
pero yo no voy a ser un hipócrita. A mí me cuesta mucho negarme a mí mismo y tomar el camino de ser un pacificador cuando son cosas que me afectan personalmente. Si tú lo llevas mejor que yo, bendito sea el Señor. Pero a mí me cuesta. Hay veces en los que puedo ver cómo el Espíritu me ayuda en determinados conflictos para tomar decisiones acertadas, sanas, reparadoras, pacificadoras. Y hay otras veces en las que yo no lo veo claro. Y también hay otro tipo de circunstancias que lo que brota de mí son actitudes reaccionarias. Son situaciones que nos cuestan en la carne, por utilizar esa jerga evangélica. No sé si los ejemplos anteriores nos sirven de ayuda para comprender de qué estoy hablando. Y ahora, como decía antes, por cosas y dificultades de la vida, en nuestro camino, en nuestro caminar diario, a veces aparecen personas como adversarias nuestras. Y ante estas situaciones yo creo que en primer lugar una vía que tenemos que explorar es vivir o poner en práctica esa vía del perdón. En Mateo 18, 21, 22 leemos: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Un perdón que va más allá. Y en Lucas 6, 37, ahí leemos: no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esta invitación al perdón, tan trabajosa, tan costosa, es poderosa y revolucionaria. Puede generar situaciones nuevas. Es más, a nosotros no nos pilla como algo ajeno, porque nosotros mismos hemos experimentado el poder del perdón de Dios en nuestra vida. Un poder sanador, rehabilitador. Y cuando te topas en esa oración modelo del Padre Nuestro, con eso de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, mira, no es cualquier cosa. Y además ahí se da por hecho que lo hacemos. Se da por hecho en esa oración que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos da espacio para negociar esa cláusula de la oración. Y hay veces que tú dirías, o yo diría: ay Señor, ¿dónde me estás metiendo? ¿Cómo me pides esto a mí en estas circunstancias? Pablo en Romanos 5, en el versículo 10, nos recuerda que siendo enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios mediante Cristo. ¿Reconciliados a qué? En una amistad. Y si Dios lo ha hecho, nosotros por lo menos podemos decir que tenemos una puerta para amar a nuestros enemigos, como encontramos en Mateo 5:44. Yo estoy con muchos versículos, perdonadme. Ahí dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Esto es muy radical. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así bien expresado. Y os pregunto, porque quiero que pensemos comunitariamente, ¿cómo será este amor a los enemigos? Es que estamos hablando de cosas un poco fuertes, pero en el fondo sí que sabemos algo de esa respuesta. Pues en palabras de Jesús tenemos aquello de que al prójimo se le ama como a uno mismo, ¿verdad? Mateo 22, 39. Y el enemigo es precisamente un prójimo. Y para más señas está la parábola del buen samaritano. Que sabéis que los judíos estaban enfrentados a los samaritanos. El samaritano técnicamente pertenece a un pueblo enemigo, un pueblo enemistado. Y él es el paradigma de un prójimo. Sin embargo, la realidad del perdón no la vamos a banalizar. La realidad del perdón es muy compleja. Suponte, ¿cómo amar y perdonar al asesino de un ser querido? Una pregunta inconcebible prácticamente. En este caso, yo me planteo, ¿podría bastarse suficiente desearle a esa persona que lo ha hecho una restitución
espiritual delante del Señor, a la espera de que el Señor siga obrando su justicia, ¿cómo puedo perdonarle realmente? Hace ya más de 7 años vi una película, os la aconsejo si queréis verla. Se llamaba Amish Grace. ¿La habéis visto? Gracia Amish. En castellano circula con varios nombres. Y plantea esta fortísima cuestión del perdón a los asesinos de unos hijos que han sido asesinados, ¿no? Es un debate que no es para sentar cátedra, sino que queda valorarlo en el juicio de cada cual. Pero hay una cosa que yo sí tengo que decir, por lo menos la responsabilidad de estar aquí en un púlpito, tengo que decirlo. Me siento con esa responsabilidad. El amor al enemigo no consiste en consentir el abuso, el atropello o los malos tratos, de ninguna manera. Esas son cosas que hay que cortar de raíz. Punto. Y te digo más. La fe cristiana no es tocar el arpa encima de una nube. La fe cristiana con mucha energía protesta en contra de todo lo que atente contra la vida humana y contra la dignidad de la propia vida. Cuando hablemos del perdón y se ejercite el perdón, esto hay que tenerlo encima de la mesa porque no es negociable. El daño, el abuso y la violencia no se deben consentir. Y pongo un ejemplo. Los casos de violencia que viven muchas mujeres en sus propias casas por parte de sus maridos verdugos. Eso es intolerable y se tiene que cortar de raíz, porque perdonar no es consentir. Nos acompaña ese redoble de tambores hoy. Ya podéis comprobar que esto del perdón y del amor al enemigo tiene muchos filos. Y para quien sufre injusticia es un tema muy sensible. Para la pastoral comunitaria, que no es la que hago yo, es la que hacemos nosotros, todos juntos, Esto es importante saberlo. En el acompañamiento los unos con los otros, esto es muy importante. Pero no todo es esto, claro que no todo es el ejemplo que yo estaba poniendo del asesino de hijos ni nada de esto. En nuestra vida no todos los adversarios ni todos los enemigos son del mismo estilo, claro. También en tu vida te has encontrado personas que rivalizan contra ti por envidia, por cuestiones ideológicas, por doctrinas también, En el contexto cristiano pasa por doctrina. Y hay conflictos de ese tipo que cobran una seriedad importante y generan situaciones muy tensas. Hay insultos, a veces son sutiles, pero los hay. O se habla despectivamente del otro, ¿sí? Y de esas cosas. Esto es... Y os digo, en el ámbito cristiano a veces muy brusco, muy cruel y con unas actitudes muy tóxicas. Pero creo que con esto de las tensiones ideológicas me parece que es significativo mirar al grupo que configuró Jesús. Porque ese grupo de los 12 apóstoles, ahí había gente muy diversa. No era un grupo homogéneo. Incluso había personas que eran de ideologías contrarias, pero con Jesús se habían hecho hermanos. Ese es el quid de la cuestión. No nos debería de pasar desapercibido que allí en ese grupo estaba un recaudador de impuestos como Mateo, al servicio del imperio invasor romano, un imperio que tenía al pueblo sometido. Una persona como Mateo era un vendido, una persona que no le importaba su patria. Y por otro lado tenemos gente pues como Natanael, que era un judío con una identidad judía, nacionalista, pues fuerte. O lo que contrasta todavía mucho más, allí estaba Simón el Celote, que aunque este celote no se puede ubicar en el celotismo tardío, que era como más antirromano de manera más beligerante, pero sí que era ideológicamente lo contrario de Mateo, totalmente. Y allí estaban, juntos formaban parte de ese grupo de los 12 apóstoles, que el 12 significa o nos recuerda, simboliza, las 12 tribus de Israel, porque así Jesús quería expresar el proyecto de un Israel nuevo y restaurado, donde se sientan todos a su mesa. Así que lo mismo nosotros. Si tú eres más de derecha, suponte,
o eres más de izquierda, o qué sé yo. Sentémonos juntos con aquel que nos invita a su mesa. Pongamos nuestra vista en Él, porque a fin de cuentas, Él, como buen alfarero, nos moldea para que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas 4:19. Eso es lo que cuenta, dejémonos de rollo, eso es lo importante. Mira, yo con el Salmo 23, cuando leo eso de en Reina Valera, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A lo mejor eso no significa nada más que me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, como propone la traducción de equivalencia dinámica de la versión Dios habla hoy. A lo mejor es eso y ya está. Pero ese banquete mío, ¿se trata solo de un apoyo de Dios para presumir y que vean que el Señor está de mi lado, auxiliándome? ¿O hay algo más ahí? ¿Es para que me vean y tengan envidia y ya está? Si Dios me mima con un banquete delante de mis enemigos y yo solito, no sé tú, a lo mejor tú sí, pero yo solito no me puedo comer un banquete entero sin ayuda de otras personas, y las únicas personas que están allí presentes, según el Salmo, mirándome con envidia, son mis enemigos, ¿no será que yo puedo hacer algo más? ¿No será que yo puedo transformar ese banquete exclusivo para mí en un banquete de reconciliación e invitar a participar a mis adversarios? ¿Será que puedo hacerlo? Porque en Romanos 12:20 dice que dando de comer y beber al enemigo, que es un gesto conciliador, amontonamos ascuas sobre su cabeza. Esa es la línea de devolver bien por mal, que aparece en Primera de Tesalonicenses 5:15, en Romanos 12:21. Devolver bien por mal. También Jesús nos enseña que para agradar a Dios primero hay que reconciliarse con las hermanas, con los hermanos, con quienes tengamos conflicto o enemistad. Eso está en Mateo 5. Y es verdad que a veces la puerta del hermano o de la hermana está cerrada para nosotros. Nos topamos con esa realidad. Y es imposible limar asperezas. Pero nuestra parte del banquete yo creo que tiene que estar abierta por si la situación cambia. Probablemente en muchos casos pueda ser así, ¿no? La mesa de la que el Señor prepara en ese salmo, ¿no?, pueda ser mesa de reconciliación. Pero no es precisamente la mesa del Señor de la que vamos a participar ahora, en un ratito, ¿no es precisamente esto una mesa de reconciliación? Nosotros mismos, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante su Hijo Jesucristo, ¿no? Esto lo tenemos en Romanos 5. Y Romanos 5 del 10 al 11, en Colosenses 1 del 21 al 22, en Efesios 2 versículo 16. Y esa misma inmerecida experiencia de reconciliación debe impulsarnos a sanar las relaciones humanas tal y como Dios ha hecho con nosotros. Se nos ha dado, es que lo dice 2 Corintios 5:18, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores. Y soy consciente, no siempre se puede, ni todos los casos son iguales. Pero Romanos 12 nos plantea la posibilidad de que en lo que dependa de nosotros tratemos de estar bien con todo el mundo. Pero esta posibilidad se menciona ahí porque destaca sobre otros casos en los que no es posible. Y allí dependerá del Señor. Pero es una vía abierta que debemos de tener en consideración. Y transitarla, al menos cuando se pueda transitarla, que nos va a costar un poquito, es verdad. En lo que dependa de nosotros, estad bien con todo el mundo, recordando que el amor al enemigo y el perdón no implica jamás consentir el abuso, la injusticia ni la deshumanización que otros puedan hacer. Ojo. Que nuestro camino de ser una comunidad sanadora, que en ese camino el Señor nos ayude realmente a discernir a través de todo ese entramado de aristas y cosas difíciles, porque cada caso es muy complicado, cada caso hay que mirarlo en sí mismo, ¿verdad? Que su reino de justicia y paz sea una realidad. Maranata, ven Señor Jesús.